Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en esta reunión virtual del Grupo Venezolano de Sociología e Historia de la Ciencia. Para la SOVAC es un placer muy grande dar inicio a las actividades del año 2021 con esta actividad en la cual nos van a dar una semblanza y del trabajo de un insigne venezolano, y los detalles se los darán nuestros expositores, del doctor Marcel Roche, en varias de sus facetas como investigador, como científico y como hombre preocupado por Venezuela, por su ciencia y por su sociedad en general. Con esta charla, con esta reunión, comenzamos las actividades de lo que hemos denominado ASOVAC Presenta, que se van a repetir los viernes, hacia el inicio del primer viernes de cada mes, de manera que podamos tocar diferentes temas en distintos ámbitos de la ciencia. En este primer encuentro tenemos las ciencias sociales, la sociología y la historia de la ciencia, con tres expositores de lujo: Humberto Ruiz Calderón de la ULA, Yajaira Frentes del IBI, y Jaime Requena, que nos habla desde la Academia de Ciencias Físicas. Eh, Todos ellos son personas por sí mismas, cada uno, bien merecedores de nuestro respeto en sus áreas de competencia, pero que juntos nos van a hablar entre los tres acerca de la admiración, el respeto y el seguimiento que hay que hacer al trabajo del doctor Marcel Roche, para que las nuevas generaciones no olviden, y no solamente no olviden, tengan presente y sigamos honrando la memoria de este y otros ilustres venezolanos. Entonces, les vamos a dejar la palabra a Enrique Cubero, quien va a hacer la presentación para esta actividad. Enrique, buenos días. Buenos días a todos, muchísimas gracias por conectarse y participar en esta actividad que organiza SOVAT. Bueno, para nosotros ya es un placer estar por aquí conectados, los del Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia. Lo hemos venido haciendo ya costumbre, no solamente por el tiempo de la pandemia, sino también porque las comunicaciones nos permiten pues estar más en contacto. Para nosotros del Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia sería esta nuestra segunda reunión del año. Ya tuvimos una el mes pasado de forma virtual por la plataforma de Telegram. Entonces, bueno, la de este mes corresponde por acá por Zoom, cumpliendo un poco con esta invitación que hace la SOVAT. Como bien dijo Robinson, hoy tenemos tres invitados de lujo. Humberto Ruiz Calderón, que nos va a hablar sobre Marcel Roche y lecciones sobre su quehacer científico. A Yajaira Freites, que va a hablar sobre los estudios sociales de la ciencia y Marcel Roche. Y a Jaime Requena, que nos va a hablar sobre Marcel Roche, forjador de un ethos. Y justamente este último expositor, Jaime Requena, acaba de publicar junto a otros un libro interesantísimo que todos deberíamos leer. Por allí nos ha llegado la información a través de las redes y de ProDaVinci también, que hizo una reseña sobre eso. Y bueno, él ya nos comentará un poco más sobre eso cuando le toque. Sin dilatar mucho más, pues les agradezco nuevamente su participación y los invito también a que a través del grupo de Telegram puedan manifestarse y proponerse como próximos ponentes para nuestras reuniones de los próximos meses. Betty, Juan Carlos y todos los demás que quieran, pues están cordialmente invitados. Así que sin más, vamos a comenzar con la exposición de Humberto Ruiz Calderón. Para los que no lo conocen, pues Humberto Ruiz es profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes. Grupo Venezolano de Historia y Sociología. Disculpa. Individuo de número de la Academia del Estado Mérida y editor de la revista Bitácora E, que es la revista de estudios históricos y sociales y culturales de la ciencia. Entonces, bueno, tiene la palabra Humberto Ruiz Calderón.
El Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia ha organizado su simposio anual del 2020 como un homenaje a la memoria de Marcel Roche por el centenario de su nacimiento. Roche nació en Caracas. El Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia ha organizado su simposio anual del 2020 como un homenaje a la memoria de Marcel Roche por el centenario de su nacimiento. Roche nació en Caracas el 15 de agosto de 1920. Durante su vida impulsó la institucionalización de la actividad científica en Venezuela y también en América Latina. De allí la razón de este homenaje. Tal como ha sido la tradición del Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia, el evento se desarrolla en el marco de la convención anual de la ASOVAC. El título de nuestra ponencia es Marcel Roche, lecciones sobre el quehacer científico. Muchas de las grandes lecciones que recibimos durante nuestra formación y en la vida profesional se producen por la vinculación con nuestros profesores y con quienes, con algo o mucha mayor experiencia que nosotros, nos hacen reflexionar y terminamos asumiendo conductas que marcan las líneas de trabajo que desarrollamos a lo largo de nuestro quehacer profesional. En este caso, la vida académica y más concretamente el quehacer científico. Durante una estadía de poco más o menos un año y medio en el Centro de Estudios de la Ciencia de Lima, conocí y compartí experiencias académicas de Marcel Roche. Las diversas anécdotas que se narran más adelante han dado sentido a tres prácticas fundamentales del quehacer científico que entendí y asumí desde esos momentos y que deseo compartir con nuestros escuchas. El escepticismo organizado como un quehacer fundamental en la reflexión del investigador en su trabajo académico. Las ideas fundamentales para ser un editor científico exitoso y la necesidad de publicar las investigaciones pensando siempre en un público medianamente culto, sin disminuir con ello la seriedad y calidad de las argumentaciones del trabajo científico. El último número de Tierra Firme, en 1986, fue dedicado al gobierno de Pérez Jiménez. Allí me publicaron un artículo sobre el IBNIC, el antecesor del IBI. Estando en el IBI, Roche me dijo que desea hablar conmigo. Quería discutir sobre lo expresado que mostraba que entre uno y otro instituto había un conjunto de similitudes. La fundamental es la relación entre ciencia básica, ciencias aplicadas y atención a problemas del país. En el caso del IBI, eso estaba relacionado fundamentalmente con la energía atómica. Roche me dijo derechamente que no compartía esos criterios. Luego de escucharle sus argumentos, le expresé que Fernández Morán, el fundador del IPI, también estaba en desacuerdo con los obtenidos del artículo. Me miró con detenimiento y luego de un rato me dijo, entonces el que debe tener razón es usted. Creo que este fue un buen ejemplo de escepticismo organizado. La experiencia de Roche con la fundación de la revista Interciencia fue la razón para hablar en varias oportunidades de su práctica para sacar lecciones que sirvieran a futuros lectores. Lo primero es que cada revista debe tener un perfil y mantenerlo. No puede ser un supermercado, así sea de artículos muy buenos. Lo segundo es el papel del editor. Él debe revisar lo que se manda a la revista y determinar si vale o no. Si es positivo, se le designan los árbitros. Lo tercero es que se debe mantener rigurosamente la puntualidad en la publicación de los números. Lo definitivo, para cumplir con todas las exigencias, es tener un buen gerente y pagarle bien para que haga su trabajo lo mejor posible. Estando en el IBI, si estuvieron los seminarios de investigación
en el estudio de la ciencia. Por ser el invitado comencé el primer ciclo y expuse los resultados de los becarios venezolanos en el exterior durante el siglo XX. La idea era que los investigadores no solo debían mostrar su trabajo, sino discutirlo con sus pares y luego publicarlo. Si no se llega hasta allí, la investigación no existe. Los colegas del departamento hicieron preguntas de carácter conceptual, sociológica, y muchos otros aspectos. Roche intervino de último, luego de escuchar a todos. Dijo, entonces, esto de los becarios venezolanos en el exterior es una viva historia. ¿En dónde piensa publicarlo? A pesar de ser el tema de nuestro doctorado, publiqué resultados preliminares y aproveché el título sugerido por Roche, una vieja historia. Con motivo de las celebraciones del quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a la América, se publicaron dos libros emblemáticos sobre la ciencia venezolana. Uno auspiciado por Cuadernos Dagoberto y otro por la Fundación Escolar. El primero a cargo de Jacinto Convit y José Luis Ávila, y el segundo a cargo de Marcel Roche. En ambos equipos me pidieron que tratara el desarrollo de la ciencia venezolana entre 1936 y 1958. Respecto a eso, dijeron que no había mucho que decir, pues la ciencia apenas se esbozaba. Roche incluso me dijo que eso serán una o dos páginas. Sabía que había un desarrollo incipiente, pero importante. Nuestro problema era cómo no repetirse. Al final lo logré y se publicaron los dos trabajos, ambos de mucho más que 2 páginas, sin repetir. Al llegar a las conclusiones de esta ponencia, deseo indicar que las anécdotas de nuestra estadía en Bolivia y la relación con Marcel Roche han consolidado estas 3 prácticas de quehacer científico: el escepticismo organizado, las características de un buen editor científico y escribir pensando en públicos primeramente cultos. Roche tuvo muchas virtudes, entre ellas ver las muchas deficiencias de los venezolanos, pero también sus valores positivos y aprovecharlos con muy buenos resultados. Por ello, es razonable que las instituciones que fundó perduren en el tiempo. Espero, además, que esto sirva a las nuevas generaciones de venezolanos. Muy bien, muchas gracias a Humberto Ruiz por la exposición. Vamos a ir con la exposición de Yajaira y luego, al finalizar estas dos, abrimos un espacio por si hay alguna duda y pregunta, y luego le vamos a dar la palabra a Jaime Requena para irnos al otro bloque, ¿no? Entonces, Yajaira Freite nos va a hablar sobre los estudios sociales de la ciencia y Marcel Roche. Yajaira Freite es investigadora ad honorem del IBIC, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Estado Miranda y presidente de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAT. Yajaira. Y de ciencias sociales. Habiendo terminado su formación como médico, inicia su carrera como investigador en el año 48. Primero en fisiología y clínica, pero al regresar a Venezuela, en el año 51, cambia a bozo endémico, anemias orales y anquilostoma, temáticas que él consideraba más pertinentes a las necesidades del país. En la década del 70, inicia su carrera como científico social en los estudios sociales de la ciencia, sociología e historia. Y esta es la carrera a la cual nos referiremos en esta ponencia. Roche fue el director del Instituto del IBIC entre 1958 a 1979. Los editoriales que él escribiera para el Boletín Interno se pueden hoy leer en 2 libros, Bitácora 63 y La ciencia entre nosotros. Otra pieza de la reflexión de Roche
lo constituye la introducción al informe anual de 1968, titulado Introducción para servir a la historia del INE. Aquí nos narra los antecedentes del Instituto de Investigaciones de la Fundación del Roche y del ICNI, ambas instituciones creadas en la década de 50 y que conformaron a su juicio los antecedentes del INE. En el año 58, la Fundación dará al Instituto los cuadros de investigación, las líneas y el entusiasmo de un grupo. En tanto, el ICNI proporcionará el financiamiento a través del Estado y la infraestructura que se había empezado a conformar en ese entonces. A continuación, Roche muestra cómo el INE ha ido evolucionando con sus recursos humanos, sus financieros, organizativos, y acompaña esta exposición de estadísticas que muestra ese crecimiento. El logro es de una institución reconocida dentro y fuera del país, capaz de hacer buena ciencia desde un país subdesarrollado. En la década del 70, al principio, él ejerce la presidencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología entre el 79 y 72. Allí descubre, como él mismo después lo diría, que la ciencia, para que estuviese imbricada con la sociedad, tenía que ir más allá de los laboratorios. Sus experiencias las vierte en Descubriendo Prometeo. Al salir de Coliseo, evalúa la posibilidad de regresar al mundo de la investigación biomédica. Sin embargo, se da cuenta de que el tiempo ha pasado y que le resultaría muy difícil reiniciarla. Por ello, inicia un proceso de transición ejerciendo la cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge, asociándose a la School de Sussex y convirtiéndose en estudiante de doctorado en historia de dicha universidad. Al su regreso a Venezuela, creará primero en el Centro de Antropología el Laboratorio de Historia y Sociología de la Ciencia, para luego culminar en el año 76 con la creación del Departamento de Estudio de la Ciencia en el INE. La obra que exponemos corresponde a esta segunda carrera académica de Roche, en Sociología, Historia, Política Científica a grandes rasgos. En Sociología, él se interesará por el investigador venezolano. En Historia son los personajes, como Rafael Rangel, las instituciones, las misiones panorámicas. Trataré de ellos en Sociología, por ejemplo, además del estudio de las comunicaciones. Él, junto con Valesca Lenoir, abrirá la línea sobre el estudio de género en la ciencia. En Historia, destacaré el trabajo pionero que él hizo sobre la ciencia colonial en América Latina al escribir Early History of Science in Spanish America, publicado en Science. El otro trabajo es El secreto encanto de la marginalidad, que es la historia del Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche, donde nos describe los investigadores, sus líneas de investigación, pero sobre todo el microclima intelectual en el cual estos señores estaban inmersos. Pudiéramos pensar que el programa de Roche lo definió así, que una historia de nuestra ciencia y de nuestra tecnología es necesaria para entender mejor nuestra identidad nacional, para explicar por qué y cómo y en qué marco social han actuado nuestros científicos y para demostrar que nuestro actual y modesto, pero real movimiento no surge de la nada ni tampoco de modelos extranjeros. Cuando se estudia el científico venezolano, él pedía que se hiciera en relación con su sociedad. Cómo vivían, a qué clase social pertenecían, qué sueldo recibían, cuál era su relación con la política, pero sobre todo, en qué sentido y cómo influía la estructura social, tanto nacional como internacional, sobre las características de las actividades científicas y tecnológicas que ellos hacían, o que ellos hacen. Esto es lo que podemos ver cuando él nos narra, por ejemplo, la historia de Rafael Rangel.
este programa de manera de energía y vigente. Otras influencias de Roche están en el estilo de escritura por el cual él abogó en los sentidos sociales de la ciencia, que fue su ameno y transparente. Aparte de crear un centro o el departamento de estudio de la ciencia, él abogaba porque esto se convirtiera en un espacio de discusión sobre hipótesis, sobre verdades, incluso que permitían cuestionar su visión de la historia, por ejemplo, que la centraba en los personajes y no en instituciones como otros colegios. De hecho, con esta actividad, él instaura una escuela de cómo hacer investigación en estudios sociales de la ciencia, pero en especial, él da el ejemplo de cómo se hace. Y estas son las referencias de algunas de las obras de Marcel Roche. Bien, muchas gracias, Yajaira, por tu exposición. Ahora vamos a abrir unos minutos para comentar o hacer preguntas sobre la exposición de Humberto Ruiz y de Yajaira. Vamos a hacerlo de la forma habitual, creo que pueden levantar la mano. Bueno, como somos pocos, apenas 7, pues podemos decir desde acá y bueno, ya vamos participando. Humberto, ese papel de que hablaste que mostraste del asunto este de Pérez Jiménez, ¿me pudieras hacer llegar alguna vez un PDF? Es sobre el tema nuclear, el que tú escribiste Claro, alguna cómo vez no. sobre el tema nuclear. Sí, es un artículo, básicamente, no sé si se estaba escuchando. Sí, perfecto. Sí. Es un artículo sobre sobre también una comparación entre la actividad científica que comenzó a hacerse, se continuó con el IBIC. Hay allí toda una base de similitudes y yo indico que hay un proyecto común a pesar de las particularidades de cada uno de ellos. De lo que fue el libro, Humberto Fernández Morán tuvo acceso al artículo, lo leyó y le comentó, le hizo en Caracas que yo había estado tratando de hacerle una entrevista y que como no me había atendido, yo había escrito eso de esa manera, lo cual no era cierto. Yo en ese momento no había tratado de hacer una entrevista a Fernández Morán, ni siquiera había ido a los Estados Unidos. Yo escuché las observaciones de Roche, que no estaba de acuerdo porque no había investigación, que era muy personal, que no sé qué. Yo le dije, pues fíjese, doctor Roche, el artículo tampoco le gustó a Fernández Morán. Ahí fue cuando él me miró y me dijo, entonces el que eso no es usted. El escepticismo organizado, que creo que es una de las bases fundamentales para la científica actual. Déjame ver cómo hacemos para escanearlo, porque creo que no está escaneado. Un correo y cómo comunicarme contigo. Yo en unos días más te puedo mandar el escaneo del trabajo, con mucho gusto. Ok, yo te paso, te lo recuerdo por correo. Porque yo me acuerdo que una vez tú y yo hablamos de eso y tú me habías dicho de que tú las fuentes las habías encontrado en unos documentos en el archivo de Miraflores. ¿Estoy equivocado? No, ciertamente es ese. Yo trabajé uno de los archivos, el archivo de Miraflores y el archivo de Relaciones Exteriores, y allí la experiencia, los hechos concretos de los becarios
venezolanos en el exterior financiados por el 20. Posteriormente hice una adicional sobre el siglo XIX y como para mi incorporación como individuo de número de la Academia de Mérida, terminé una serie de elementos sobre los venezolanos becados por el Estado República y su impacto en la actividad de organización de la sociedad, y de las fuentes fueron fundamentalmente el Archivo de Miraflores y el Archivo de Relaciones Exteriores. Okay. ¿Alguien más? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. A mí me queda una curiosidad en el caso de la presentación de Yajaira. Y bueno, seguramente que Humberto también me puede hablar de eso. Fíjense, la formación original, la formación, digamos, profesional básica que traía el doctor Roche era en el área médica. Pero luego, después de una importantísima trayectoria como directiva, de organizador de la ciencia, finalmente, ya después de haber sido un exitoso profesional en su área y tener tantos méritos, dice Yajaira que empezó un doctorado en ciencias sociales y empezó luego como estudiante en esa área. ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Qué nos pueden comentar? Yo soy de área de ciencias básicas también, matemática y computación, pero siempre he tenido todas estas inquietudes sobre la historia de la ciencia y la relación de la ciencia básica con la sociedad. ¿Qué nos pueden decir ustedes acerca del posible legado o el legado que una personalidad como Marcel Roche deja en una comunidad científica que todavía está fragmentada en Venezuela, que a pesar que han pasado los años no termina de cohesionar, y donde siempre vemos esas divisiones que parecen absurdas dado el avance de la tecnología entre ciencias básicas y ciencias sociales? Pregunta compleja, pregunta compleja. No, bueno, fíjate lo siguiente. Marcel, primero es la formación que él tiene desde su inicio. Es decir, vivió en un ambiente, yo siempre le decía que era un niño de cuna dorada, en un ambiente en el cual fue educado, primero se educó en Francia, y luego vivió en un ambiente en el cual los aspectos artísticos, el papá de él era un urbanista, o se volvió un urbanista, y los aspectos estéticos estaban presentes en el urbanismo. Es el creador de Altamira y de otras urbanizaciones. Y cuando uno ve ese tipo de urbanizaciones, o lo que queda de esas urbanizaciones, se da cuenta de que hay un aspecto estético importante. O sea, ya dentro de la familia había ese interés. Y luego, cuando uno examina un poco su historia personal, uno se da cuenta de que es un muchachito que cultivó varias cuestiones, e inclusive mayor, él hizo poesía, la hizo poesía en francés, que la publicó al final de su vida, porque era algo así como una pasión secreta que la gente no lo veía y no lo combinaba mucho con la otra parte del científico. Y luego, siempre fue una persona, él pertenece también a este tipo de cosmopolitismo que él tiene, también lo comparte con otro personaje como Francisco de Venancio. Son muy leídos, como diría mi abuela. Es decir, son unas personas que no solamente estudiaron lo suyo, sino que se instruían, aparte, leían, tenían interés, tocaba cello, no muy bien, pero lo tocaba, fue árbitro de exposiciones de pintura, y yo la coral del IBI, la primera coral del IBI, se llama El Aspecto, fíjate los aspectos artísticos que tenía. Y luego fue el impulsador de la colección artística que tiene el IBI actualmente. ¿Por qué? Porque no solamente estaba casado
su primera esposa era una artista, que era Rolando, Maruja Rolando, pero también era porque ya él tenía ese gusto. Bueno, entonces, que lo lleva a, porque yo pongo, fíjate que es un individuo que, por ejemplo, ese informe anual se pudiera asemejar a el informe del claustro que hizo de Venanzi, que era también una obra general que daba cuenta de la filosofía que había guiado su actividad universitaria. El informe del 68 también tiene ese sentido, ¿no? Es decir, es una reflexión sobre su quehacer. Entonces, tenemos individuos altamente con un bagaje cultural muy amplio, pero también reflexivos. Si tú un día tienes la posibilidad de ir a la antigua casa de Venanzi, te darás cuenta que tenía un gusto también por la arquitectura. O sea, es una generación que tuvo ese tipo de gustos y de interés. Al contrario de nosotros, que somos muy chatos, que tenemos gringolas nada más para estudiar lo que nos dan, lo que es nuestro, y a veces a duras penas lo aprendemos bien. En el caso de ellos, son altamente mucho más versátiles. Entonces, yo creo que eso eso permitió tener una visión más amplia de su papel en la ciencia. Y yo creí en un trabajo que no me gusta autocitarme, pero lo voy a hacer. Yo estudié los discursos de Venanzi y de Roche. El discurso de Venanzi hay una obra que está en publicación, y el de Roche está también por lo mismo, ¿no? Y ellos tenían en común un discurso hacia la ciencia. Hasta ese entonces, todos los científicos venezolanos, desde Luis Hugueto, que es nuestro primer astrónomo, pero que nadie se acuerda de él, que hablaba de la necesidad de que los científicos venezolanos hiciesen actividades básicas, no importaba que fueran del tercer mundo. Bueno, no se hablaba de tercer mundo. Pero, o Pittier, que hablaba de que lo que los científicos venezolanos tienen que ser relacionado con la agricultura, nada de otras cosas exuberantes. ¿Qué es lo que propone, ¿cómo se llama? Fernández Morán, que él propone un proyecto ambicioso también, pero centrado en una disciplina. El kit del asunto de Venanzi y de Roche es que ellos proponen el desarrollo de la ciencia a partir de todas. Algo así como diría Mao Zedong, que florezcan 1000 flores. Entonces, es decir, su amplitud de miras es lo que les permite consolidar y tener un liderazgo en ese grupo, en el cual es muy importante el grupo a los cuales ellos pertenecen, porque ellos solos no hubiesen podido hacer lo que se logró. Que ese es el drama de Fernández Morán, un tipo inteligente, exitoso, investigador, emprendedor, con gran iniciativa, ambicioso en términos de lo que es el nivel científico, pero que él al final está solo. Bueno, muchas gracias, Yajaira y Humberto. Vamos a dejar, Juan Carlos levantó la mano y yo también tengo una pregunta, pero la vamos a dejar para el final, para continuar con la dinámica de la presentación de Jaime, que también la queremos disfrutar. Entonces, si tenemos más preguntas o comentarios, las pasamos al final y retomamos allí la discusión. Entonces, vamos a darle la palabra a Jaime Requena. Jaime Requena nos va a hablar sobre Marcel Roche, forjador de UNETOS. Jaime Requena es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, miembro de las Academias de Ciencia de América Latina y del Tercer Mundo, y autor de un libro recién publicado que se titula Antología del Pensamiento Científico Venezolano. Entonces, con ustedes, Jaime Requena. Bueno, buenas tardes. No sé si... Ok, ahí puse el video. El problema es que tengo problemas de ruido aquí en el apartamento. La pregunta es, ¿cómo hago yo para poner mi presentación en la pantalla y que la vaya pasando yo? ¿Alguien sabe? Donde dice compartir, profe, en la parte de abajo hay unos controles y dice compartir allí. Share screen, ¿no? Ajá, perfecto.
Ajá, y entonces, y cojo esta, y esa es la que ustedes están viendo. Sí, señor. Ya la ven. Sí, La están viendo, ¿no? se ve muy bien. La primera la... Ok, perfecto. Bueno, yo quisiera hoy hablar sobre un tema muy específico de Roche, que yo lo he llamado forjador del ethos. Todo el mundo sabe que el IBIC hizo un ethos, y yo pienso que eso es digamos, la gran contribución que hizo Roche, aparte de todas las otras que son también sumamente interesantes. Y el tema lo he tratado en un libro que teníamos muchísimos años escribiendo. Empezó en el 2007 con un papel que pidió Polar para una serie de libros que se llama Suma del Pensamiento Venezolano, y que a mí me tocó escribir la parte de ciencia y tecnología. A raíz de ese papel hubo críticas porque hay quienes pensaron que había sido muy cerrada la escogencia de los títulos de los autores para la antología. Concretamente Merino y Brunicelli se me quejaron, y yo les dije, bueno, yo nada más contaba con 40 páginas en ese momento para el libro de Polar. Vamos a hacer algo mejor, ¿no? Comenzamos por ahí por el 2011, porque el libro de Polar tardó mucho tiempo en salir a la luz. Y a los meses de haber empezado murió Merino, y un año más tarde murió Brunicelli, y lo único que me dejaron fue el esquema de más o menos lo que ellos estaban pensando. El libro se quedó así en el tintero, y bueno, el año de la pandemia, sentado un año sin hacer nada sino ver por una ventana, me dije, bueno, yo termino este libro en honor de ellos, y afortunadamente lo pude hacer. El libro fue reescrito casi íntegramente, porque una vez que uno ya tenía todos los textos, había que de alguna manera armonizarlos y volverlos atrás y adelante para que las cosas se concatenaran. Y afortunadamente Cálatos Editores, la gente de Venezuela, tienen una sucursal aquí en Madrid, y con ellos pues logramos sacar el libro a una edición en los últimos días del año 2020, ¿no? Bueno, el libro fundamentalmente lo justifico porque en las versiones oficiales de la historia de las ideas o en el registro de los grandes descubrimientos, los venezolanos casi no figuran. El objeto del libro entonces es llamar la atención sobre los logros de los gigantes de la ciencia venezolana en técnica e investigación, pero no es tema del libro de alguna manera descifrar las claves, porque ellos no han tenido el reconocimiento que se merecen. Así que el libro se basa sobre una presentación, es un escrito interesantísimo que, si quieren, al final después les comento, del profesor Eduardo Vázquez, el filósofo. Hay un prefacio que escribo yo sobre la ciencia muerta, es decir, la ciencia que no se publica no existe. Y después están las etapas más o menos en que yo he dividido el proceso histórico en Venezuela, en más o menos, ahí la tienen descrito, y hago hincapié en el tema Altos de Pipe, Crisol de un ethos. Y después el libro termina con un epílogo que, bueno, es un poco triste, pero que todos sabemos cuál es la situación de la ciencia actual en el país, ¿no? Los autores que se tratan en el libro ya no son 5, 6 o 7 como en el tema de Polar. Ahora sigue Humboldt, pero aparece Vargas, continúa Pertuis con una nueva faceta que Fernando Merino hace mucho hincapié, que es la parte de inmunología. Después aparece Ernst, Santos Aníbal Dominici, Rangel, Torrealba, Gabaldón, Jaffe, Fernández Morán, Roche, Francisco de Venanzi, García Vaca, José Agustín Silva, Michelena, Aristide Bastida, Lintevez, Giordani, Montilla, y después finalmente con un artículo de Carlos Caputo y yo. Bueno,
el tópico para entrar rápidamente en la materia del Leto es que hacia los años 50 el investigador era visto como el prototipo de la modernidad. La Segunda Guerra Mundial había traído unos avances en la ciencia que no se habían visto nunca antes por su velocidad y su certeza, y todos los actores sociales y políticos de mediados del siglo XX, demócratas y gorilas, no importaba la afiliación política o las opiniones políticas que ustedes tuvieran, consideraban el quehacer científico y tecnológico como el mecanismo más idóneo para salir del atraso y alcanzar la panacea que empezaban a disfrutar los países desarrollados. En el caso de Venezuela, tanto Pérez Jiménez como sus antagonistas, todos andaban a la búsqueda de la modernidad y de un cliché de la modernidad. Que se dirige a la comunidad científica venezolana en el año 1951, en el número 3 de Acta Científica, y él le plantea a la comunidad venezolana unas ideas generales sobre la fundación de un instituto venezolano para la investigación del cerebro. Esto era una cosa absolutamente novedosa, no tanto por la idea en sí, sino por lo que ello implicaba y la magnitud de que estaba pensando Fernández Morán. Para darle una idea, él hablaba de un instituto de investigaciones que iba a costar varios millones de dólares. El presupuesto de toda la Universidad Central de Venezuela en esa época no llegaba a 2 millones de dólares. El presupuesto del Instituto de Medicina Experimental, donde estaba de Venancio y compañía, eran $25.000 anuales. Y este señor llega aquí hablando de hacer un instituto tipo lo que se veía en las grandes universidades europeas y americanas. La respuesta que le da Arca Científica es un editorial en la revista, en el número siguiente, donde se habla pues que sí, que hay necesidad de ese instituto de investigaciones, pero qué tal el Instituto de Investigaciones en Química que quiere hacer el doctor Musco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es lo que yo llamo la partida de nacimiento del IBIC, y después de esta propuesta, Fernández Morán la lleva ya en conversaciones con el ministro de Sanidad, Pérez Jiménez, etcétera, y por fin se da la fundación del instituto, o propiamente dicho, un 29 de abril del 54, y unos meses después, ni 6 meses después, ya estaban construidas las instalaciones el 2 de diciembre del 55, que eran los primeros laboratorios que se hacen en el IBIC, ¿no? Aquí vemos la foto de Fernández Morán y Pérez Jiménez durante esa inauguración, esos primeros edificios que eran los laboratorios que ahora serían de medicina, etcétera. Hasta que lleguemos al año 1958, donde aparece ya la figura de Fernández Morán, que es el prototipo de la modernidad de Pérez Jiménez, ahora bajo el ataque de los nuevos demócratas, los adecos y los copellanos y los URDACos que estaban en el gobierno, y que Mariano Picón Salas se encarga de empezar a desmistificar la figura de Fernández Morán y le clava el sobrenombre del brujo de Pipe, cosa que no terminó por convertirlo en brujo, pero sí la afianzó en el ideario nacional, pues la figura del prototipo del hombre de ciencia, ¿no? En el año 58, terminado Pérez Jiménez, Fernández Morán es uno de los pocos ministros que se queda. De hecho, es el ministro el último ministro que se sienta en el escritorio de Pérez Jiménez y le deja una nota y un libro al presidente que venía en ese momento a la Junta de Gobierno, que era Wolfgang Larrazábal. Era un libro empastado de cuero de él con todos sus trabajos, y ese libro, años después, me lo pasó Horacio Vanegas, que había sido su padre, y se le entregó a la Academia de Ciencias para que lo tuvieran de recuerdo. Bueno,
el cuento es que Roches inmediatamente se da cuenta que lo que tiene encima es un problemón, es un instituto de investigación con un solo, digamos, con un solo investigador titular y unas instalaciones de muy alta monta, y que tiene que resolver ese problema. Se dan cuenta también del asunto de lo que significaría continuar con el instituto bajo el mismo nombre, y decide, a través de Edgar Sanabria, que era presidente de la Junta de Gobierno, y a través de su hermano Antonio Sanabria, fundamentalmente, que era un investigador que empezaba a asistir al IBIC como en microscopía electrónica y cardiología, y cambian los estatutos o crean unos nuevos estatutos, y el 9 de febrero aparece en la Gaceta Oficial la conformación del IBIC como sustituto del IBNIC, y se nombra Roche su director. Para Roche, el principio del ethos que él quiso generar para el investigador venezolano, se dio cuenta que tenía que generar algo que lo que había en ese momento de la universidad no le iba a servir, y él se aboca a la creación de este nuevo personaje, cómo debería ser el investigador venezolano moderno de la democracia, y que él le fuera eficiente. Y él le exige entonces, o le da al investigador una libertad sin cortapisas, tanto en lo académico y lo personal. Un sistema de meritocracia que se basaba en la evaluación curricular intensa por pares internos y externos, en el cual se evaluaban las publicaciones y logros. Esta era la célebre comisión clasificadora del IBIC. Los investigadores tenían que dedicarse integralmente a la investigación, y entre sus funciones, aparte de la producir ciencia, era la formación de la generación del relevo y la difusión apropiada del conocimiento. Esta era digamos, la esencia del contrato entre el investigador y el IBIC. Y mientras tanto, el patrón, el IBIC, se comprometía a darle unas condiciones laborales que eran casi óptimas, las condiciones que estos tenían los investigadores del IBIC, y una seguridad social integral casi insuperable. Estas dos cosas, por ejemplo, se pueden reducir en una administración que era libre de trabas, y un sistema de asistencia a la investigación, laboratorio de fotografía, la biblioteca, las condiciones de energía y agua, las vías, las casas para los investigadores y los estudiantes, etcétera, etcétera. Esto generó el ethos que hizo que el IBIC, en cuestión de años, pues rápidamente se convirtiera en un gran instituto de investigación, y su modelo de investigación poco a poco fue permeando hacia las universidades nacionales, con la creación, cuando se crean las escuelas la escuela de posgrado del IBIC, las universidades empiezan a transformarse para tener sistemas de posgrado también, etcétera. Y para mí esa es la gran obra de Marcel Roche. En su autobiografía, Memorias y Olvidos, Roche dice: en realidad mi modelo fue el Collège de France. Mi idea inicial fue de construir un instituto en torno a mujeres y hombres calificados y darle el máximo posible de recursos, dejándolos de completa libertad, solo limitada por el presupuesto disponible, para que definieran su campo y lo cultivaran. La total libertad de investigación que reinaba en el instituto llevó a una diversificación relativa. Desde el principio cuidé los aspectos de información y de publicación. Insistí siempre en que se publicara en buenas revistas dotadas de árbitros externos. Es de notar que al enviar los artículos a buenas revistas externas se adquieren gratuitamente jueces competentes que ayudan con sus críticas y observaciones a mejorar el manuscrito. Entonces, el IBIC yo lo he resumido en la transición de cuáles son las figuras mitológicas o los arquetipos sobre los cuales se basa el ethos del, digamos, Homo ibiciensis. Es que por una parte tienen a Proteo, que es el dios del cambio, porque no ha sido fácil esa transición de IBNIC y IBIC. Hay todavía detractores, gente que piensan que el IBNIC al principio de Fernández Morán no contribuyó en nada, cosa que hay quienes no pensamos así, lo contradecimos.
Y después la otra parte es la Torre de Marfil que se creó, o la burbuja que se creó alrededor del IBIC en sus primeros años, que lo que hacían era proteger al personal, y este es el arquetipo mitológico de Hefesto. A todo esto, por supuesto, y reitero, hay algo de Edipo por ese complejo de haber denigrado del padre de la institución, que es Fernández Morán, una pelea que con los años yo me alegro pues de que cada vez la gente empieza a poner en su santo lugar tanto a Fernández Morán como a sus sucesores. El punto es que ese ethos, queriéndolo o no queriéndolo, pero ha sido adoptado por todas las grandes universidades venezolanas. Hoy en día, las universidades, desde su punto de vista, pues, mantienen la figura del investigador docente, y que viene en buena medida de lo que generó el doctor Roche. Todas estas cosas están en ese libro que estará a la disposición de ustedes. Creo que pronto va a llegar a la librería Cálatos de Caracas. Y bueno, yo quiero terminar por eso. Es un tema que creo que es de interés a todos. Bueno, muchísimas gracias a Jaime Requena por la exposición. Ahora sí, pues abrimos nuevamente el derecho de palabra. En el segmento anterior nos quedó pendiente primero Juan Carlos Góngora, que había levantado la mano. Juan Carlos, ¿estás por allí? Tiene el micrófono silenciado. Juan Carlos. Bueno, creo que no está por allí. Si no, bueno, arranco yo con una pregunta que tenía del segmento anterior, pero que ahora también fue contestada por Jaime Requena en su exposición. Cuando Yajaira hablaba sobre, refiriéndose a Roche, cuando decía que nuestro modelo no surge de la nada ni de modelos extranjeros. Yo me preguntaba, bueno, ¿a qué se refería Roche con esto? ¿O qué quería decir con esto? Y entiendo que Jaime Requena contesta en su exposición en aquel libro de Memorias y Olvidos de Marcel Roche, donde dice que él sigue el modelo del Colegio de Francia. Entonces, a ver si pueden ampliar un poquito sobre esto, sería interesante. Dale, ya. Es cierto, él tenía en mente el Collège de Francia, pero se da cuenta que la realidad venezolana es distinta, que es necesario adecuar ese ideal de excelencia a lo que se tiene, sin dejar de buscar esa excelencia. Entonces, en cierta forma, el instituto, por lo menos en los primeros años, es muy diferente de todas las instituciones científicas que había en ese entonces. No es universidad, no es en los institutos de investigación que están dentro de los ministerios de, por ejemplo, de Sanidad o de Agricultura y Cría. Entonces, y es a lo cual Jaime muy bien se ha descrito como la construcción de un ethos. ¿Por qué? En ese sentido. Bueno, entonces, al final, el IBI termina siendo el IBI, algo que se identifica con el país. Y el Collège de France está afuera, nadie se acuerda, excepto que nosotros los historiadores que lo sacamos de las cosas, ¿no? Y por supuesto no hablamos en francés. Además, el Collège de France tenía una particularidad, había cátedras de por vida. Por ejemplo, el mejor economista que hay en Francia era el que tenía la cátedra. En el IBI no será así, porque primero no, porque primero está para otro tipo de cosas.
Sin embargo, la búsqueda de excelencia fue la meta y el Collège de France fue una imagen de ilusión que él tenía y que, bueno, yo creo que es mejor no tener ninguna imagen de ilusión. Bien. Jaime, ¿qué puedes agregar? Yo quisiera agregar, sí, es cierto lo que tú dices, él toma algunas cosas del Collège de France y su genialidad es decir, esto me va a servir en Venezuela, esto no me va a servir en Venezuela. Digamos, la libertad es donde él más se afinca. Recordemos que la autonomía universitaria es del año 58 con la ley de Venancio, etcétera, etcétera. Antes de eso era, digamos, respetada solo cuando le convenía al gobierno, pero no había una libertad absoluta de cátedra. Y la otra cosa es que era inadaptable, por ejemplo, del Collège de France, era, aparte de lo que tú dices de las cátedras, era que el Collège de France, de alguna manera, la gente que estaba ahí hacía ciencia o lo que fuera, o sea, su especialidad en artes y humanidades y ciencia, por el placer del disfrute del acto de creación y generación de conocimiento. Y él se da cuenta que en Venezuela eso no va a caminar. La gente tiene que tener otras motivaciones, otras recompensas, que sea simplemente el placer de hacer las cosas, ¿no? Y por eso él se aboga a la institucionalización del proceso. Pero, y el otro punto que quería decir, esa idea del Collège de France se quedó latiendo ahí. Tanto así que cuando años después, en los 80, Villegas crea el Instituto de Estudios Avanzados, ahí sí se establecen las cátedras de por vida, porque todavía ellos, o sea, los Villegas, Carbonell, los que fueron los primeros investigadores del IBIC, tenían ese gusto, pues o les había picado de alguna manera la idea de Roche en los trabajos de por vida, ¿no? Y se pensaba inclusive que los investigadores del IBIC pudieran estar de por vida, no se contemplaron las investigaciones, sino entrados los años 80 y fueron problemáticas, ¿no? Que, pues, hay que recordar la crisis de Wittenbury y de Boris Druyan, etcétera, cuando el gobierno les negó las jubilaciones de por vida, ¿no? Entonces, él tomó cosas que le parecieron interesantes y él supo, y ahí está su genialidad, él la supo adaptar a los problemas que habían en Venezuela. Perfecto, muchas gracias. Por aquí tengo otra pregunta, voy a continuar yo porque Juan Carlos todavía como que no aparece. Y es justamente en la exposición de Jaime, que me llama mucho la atención que entre una lista larga de personajes y científicos, incluye al INTEBET. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál era la relevancia que tiene el INTEBET para estar dentro de esta lista de personajes que ustedes están tratando en su libro? Bueno, la respuesta a eso es bien interesante. Y es que esos son de los cambios que ha tenido el mundo. La investigación corporativa no tiene cara, o ellos pretenden que no tiene cara. O sea, una empresa como Petróleo de Venezuela e INTEBET, cuando hacen un descubrimiento, ellos a duras penas y al regañadiente van a poner los nombres de las personas que hicieron eso, porque no les queda otro, porque es una tradición. Y si tú vas a sacar una patente hoy en día en los Estados Unidos, tienes que poner el nombre de una persona. Las patentes no las hacen las máquinas. Pero si ellos pudieran, omitirían eso. Y tengo una anécdota muy buena para ejemplarizar este punto. En una oportunidad, la Academia de Ciencias del Tercer Mundo me nombró juez o jurado
de un premio internacional de tecnología. Y había que otorgarlo, y yo postulé, dije, bueno, mira, Oriemulsión es una gran cosa que hay que premiar, ¿no? Y hice el caso para postular a Oriemulsión. Y bueno, salió Oriemulsión premiada, y cuando llegó el momento de darle el premio, pues yo había usado la patente de Oriemulsión como, digamos, prueba fehaciente del descubrimiento, y la gente del INTEBEP, en aquella época era el gordo Inciarte, el presidente del INTEBEP, cogió una madre de calentera, porque era el INTEBEP el que era, no era Jesús Lairice, ni los Ignacio Lairice, ni Magdalena, ni los muchachos que figuraban en la patente, porque ellos decían, ellos hicieron su trabajo, pero la patente es nuestra, es de nosotros. Eso es un tema, y por eso lo pongo en el libro, porque es un cambio de la tecnología, que es parte del sistema de ciencia, y es una nueva vertiente que se trata de despersonificar al conocimiento y ponerlo como obra simplemente del gran capital. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, yo para cerrar otra vez mi intervención, pues les pregunto ya un poco a todos. ¿Ustedes pensarían que Fernández Morán y Marcel Roche todavía en este momento siguen siendo figuras incomprendidas o poco conocidas, por decirlo de una manera? Y esto lo hago en función de que recientemente el IBI estuvo celebrando 61 aniversario. Y yo ahorita haciendo un poco análisis de las redes sociales, porque bueno, es a lo que tengo acceso más directamente en este momento, me daba cuenta de cómo la gente ignora un poco esta historia de si fue Roche, de si fue Fernández Morán, incluso hasta confunden a los dos personajes. A veces es muy relevante Fernández Morán e invisibilizado Marcel Roche, o por el contrario, muy visible Marcel Roche y Fernández Morán invisibilizado. Quizás esto también responde a intereses particulares, pero les pregunto un poco a todos, pues ¿piensan que son figuras incomprendidas o poco conocidas? Humberto Ruiz. Desactive su micrófono. Ok, perfecto. Gracias, Enrique. Mira, yo creo que fundamentalmente somos la historia para los venezolanos es casi como la historia de la semana anterior. Se nos olvida los procesos y vivimos más hechos, circunstancias particulares que son las que nos hacen recordar. Yo creo que en la historia del IBI, que la figura de Fernández Morán es fundamental. Él es el creador del inicio de lo que después fue el IBI. Fue un modelo con ciertas particularidades, pero se propuso hacer ciencia e hizo ciencia. El otro hizo ciencia, pero además estableció un ethos, una cultura, un modelo mucho más amplio, y tuvo mucho más tiempo también, y ha tenido mucho más tiempo. Pero en general creo que es más que incomprendido, es un poco que tenemos memoria corta como sociedad. En sus memorias, Marcel Roche hace una crítica a esta cultura venezolana de la amistad, de la supervaloración de ciertos credenciales para ciertas personas en función de dónde estén en ese momento, etc. Y dice que en Venezuela se pueden hacer muchas cosas, que él hizo muchas cosas y que lo fundamental es conseguir la gente adecuada para hacerla. Y que se puede hacer muchas cosas, lo que no se puede hacer es antipático.
Y bueno, es una expresión bien particular de cómo entendía a la sociedad venezolana. Y creo que, bueno, pues la Sí. seguimos teniendo esas particularidades y, bueno, pues es parte de nuestro sino, nuestra cultura, nuestra historia y posiblemente también de nuestro futuro, lamentablemente. Yajaira levantó la mano para responder. Creo que tenemos dos niveles. A nivel del trabajo de historiadores de la ciencia, los últimos tiempos hemos tratado de poner las cosas en claro. Cuando yo hace 30 años llegué al campo, no conocíamos, teníamos una versión distinta de Fernández Morán que la que tenemos ahora. Y gracias a la serie de estudios que se han hecho sobre Fernández Morán, se le ha dado el verdadero ubicación y se ha valorado cuál ha sido su tarea, su actividad científica, sus pros y sus contras. Marcel también está en vías de pasar a eso, y entonces creo que cada vez más estamos en ese sentido mejorando y este evento creo que ayuda a ese aspecto. A nivel bajo, tenemos el venezolano, otra vez voy a entrar en la diatriba, lo que somos, tendemos a polarizar las cosas, el bueno o el malo, los patriotas, los españoles, los adecos o los copellanos, la oposición o el gobierno, tendemos a eso y entonces no nos damos cuenta, como lo que dice Humberto, que la realidad y el proceso histórico y la historia y el pasado es un proceso en donde cada una de las partes tuvo un papel. Incluso me acuerdo muy bien, cuando yo empecé a estudiar la ciencia en la época de Gómez, Roche me decía, no puede ser, era un dictador. ¿Cómo usted piensa que hizo esas cosas o que hicieron bajo su gobierno esas cosas? Trabajó Pittier, hizo cosas en la cartografía, se empezaron cosas en la medicina tropical, etc. Pero bueno, digo, bueno, sí, era un dictador, pero se hacían cosas. Entonces, eso se llama, es decir, la historia de la ciencia está enseñando a los venezolanos, y espero que con el tiempo, de que las cosas no son en blanco y negro. Pero todavía eso es a nivel más general, los venezolanos tendemos a hacer, a ver las cosas en blanco y negro. ¿Estuvo o no estuvo? ¿Sí o no? Si yo soy de fulanito, le doy importancia a Mengano. Entonces creo que por eso es importante el papel de la historia para poner los puntos sobre las IES y las otras. Muy bien. Robinson. A mí me gustaría muchísimo que en algún momento deriváramos también la historia de la tecnología en Venezuela. Porque cuando hablamos de la ciencia, sin duda hay grandes nombres de científicos brillantes, de Rafael Rangel, desde el primero que no era venezolano, pero nos visitó como Humboldt, etc. Pero en Venezuela hubo un avance extraordinario, todos ustedes lo saben mejor que yo, desde finales del siglo XIX en adelante, para modernizar las primeras plantas eléctricas, la telegrafía, las locomotoras, que si bien se hicieron con empresas que venían del exterior, no podemos dejar de reconocer, por ejemplo, la petrolera del Táchira, que es una historia fascinante. Se consiguió el petróleo allá y yo juraba que eso había sido algo artesanal. Y luego en una lectura que hice, descubrí yo, cosa que ustedes deben saber muy bien, que los dueños de las tierras mandaron a la gente a formarse fuera, a estudiar afuera para explotar eso. Es decir, hay una historia también de la ciencia aplicada, de la tecnología, las primeras computadoras en Venezuela, los primeros, los ingenieros que hicieron trabajos importantísimos en las obras civiles de los años 40 y 50. Es decir, hay una parte de la ciencia que siendo aplicada no está todavía en esto. Si tendemos a olvidar a nuestros científicos, a olvidar ni siquiera por desconocimiento, nuestros muchachos no los conocen, a nuestros muchachos les pueden hacer tareas de historia sobre personajes históricos que a veces no tienen mucho que ver con nuestra realidad cotidiana, pero no estudian a nuestros científicos en los liceos, no les mandan a hacer un trabajo de Rafael Rangel, no les mandan a hacer un trabajo
sobre Marcel Roche, etc. Yo quisiera unas palabras también sobre esa otra parte de la ciencia, ¿no? Sobre esa ciencia que es aplicada, donde no se hacen grandes descubrimientos, donde no están unas personas que trajeron innovaciones a Venezuela, pero sí, perdón, donde están las personas que trajeron las innovaciones a Venezuela, las tropicalizaron, formaron a los ingenieros, crearon esas empresas, crearon esas industrias, que son las que lograron el crecimiento industrial durante una buena parte de la historia de Venezuela. Eso me gustaría un comentario, porque yo creo que parte de la obra que hizo Marcel Roche y otros más fue darse cuenta que de todos modos tenías que salir del laboratorio. Y esa es una forma de salir del laboratorio. Inventar esa modernidad es una forma de salir del laboratorio. ¿Qué comentarios me podrían hacer? Bueno, oye, cuando hablé de ese tema, no se te olvide de un señor que se llamaba Centeno, un ingeniero venezolano que obtuvo las primeras patentes de la televisión en los Estados Unidos, trabajando para el MIT. Y vino después, fundó la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la Central. O sea, ese es un tema interesante, pero es un tema que hay que realmente profundizar y ver, ¿no? Y está todo el cuento de la arepa, por ejemplo. O sea, la cosa es que ahí estás tocando sensibilidades muy fuertes, ¿no? Pero sí, yo coincido contigo. Sobre el tema de Fernández Morán, el Ibnique y Roche, quiero decir dos cosas. Uno, nunca nadie se va a sentir satisfecho con el reconocimiento que le dan. Entonces, por más que uno reconozca a Roche, a Fernández Morán, alguien va a decir no se le ha hecho lo suficiente. A mí siempre me ha llamado la atención el cuento de la creación de la penicilina. Que cuando se creó la penicilina, el Fleming, su descubridor, bueno, le dieron premios Nobel, le daban doctorado honoris causa casi todos los días. Y Haldane, que el otro que andaba por ahí con él, le daban la mitad de las cosas, y Haldane siempre dijo que a él no lo habían reconocido lo suficiente. O sea, es suficiente reconocimiento a varios premios Nobel, 1, 2, 3, 4, es un tema bien relativo. Pero regreso a lo de Fernández Morán. Sí, yo coincido con lo que dijo Yajaira. Hace 30 años, los que nos formamos en el IBI, por ejemplo, a mí nunca nadie, y siempre me hablaron del monstruo de Fernández Morán, las cosas que hacía, y de que el señor andaba a caballo con un fuete arreando a la gente, etcétera, etcétera. Tuve mi experiencia con él. Una vez entró a mi laboratorio, que vino de visita, y entró con unos guardaespaldas que venían armados. Yo le pedí a los guardaespaldas que se fueran, que si íbamos a hablar de ciencia no necesitaban las armas, ¿no? O sea, él era todo un personaje muy controversial, muy difícil, y eso no le ha generado, digamos, simpatía, sino animaversión. Y la cosa está simplemente polarizada entre los que le quieren dar crédito y los que no le quieren dar crédito. Ahora, el tema fundamental que se basa eso es en el decreto de creación del IBIC del año 59, porque dice que con ese decreto pues se cambió la ley y es una nueva cosa, una nueva institución. Yo ese argumento siempre lo he contradecido diciéndole, bueno, mira, ojalá que en el futuro no pensemos lo mismo, porque ya el IBI lleva como 7 decretos encima de cambios de estatutos, leyes y cosas, y sin embargo todo el mundo lo sigue llamando el IBI. Para no hablar de la Universidad Central de Venezuela, que sí, todo el mundo dice que tiene 300 años, pero con ese nombre nada más tiene como 100. Entonces, es un tema que yo creo que no está bien manejado, y no está bien manejado por razones políticas. Ahora, algún día estas cosas subsanarán y la gente tendrá otra visión. Yo creo que ya todo el mundo empieza a entender que él tuvo una contribución, hizo un gran esfuerzo, no lo hizo tan bien como lo hubiera podido hacer, y lo hizo Roche. Habría que decir si las cosas en el año 54 eran como para que las hicieran como se hicieron Roche, o la situación del país era diferente. Yo pienso que era otra situación del país. Roche tuvo otra situación de social y política que le permitió ciertas aperturas, ¿no? Pero bueno, en el fondo yo creo que sí, ambos han sido reconocidos. Roche, creo que nadie, eso sí lo puedo decir, yo pienso que nadie piensa que Roche es una persona que tiene alguna, digamos, mancha sobre su carrera académica, gerencial y científica. Yo creo que a Roche todo el mundo le ha dado
su puesto que él tiene, ¿no? Al lado de un tercio como de Beranzi, que se ganó los laureles como rector magnífico de la Universidad Central. Creo que ambos tienen su propia vida de ellos propia, ¿no? Sí, ya Jaira por aquí. Juan Carlos ya está preparado, entonces vamos a darle el espacio que lo había pedido hace tiempo y seguimos con la discusión. Juan Carlos. Sí, muy buenos días para todos y un saludo. Y muchas gracias por las exposiciones, de verdad que estuvieron muy excelentes, ¿no? Me parece que hay que insistir, ¿no? Volver siempre sobre este tema del IBIC, por el impacto, ¿no? Que ustedes mismos reseñaron ahí que ha tenido en el tema de la educación de posgrado, la investigación en Venezuela, ¿no? Es un referente importante. Y los personajes que estuvieron vinculados o que han estado vinculados, ¿no? Al IBIC desde su fundación, ¿no? O de antes que se llamara el IBIC, el IPNIC, ¿no? Que existía antes. Mi pregunta en concreto tiene relación, por cierto, con dos personajes, digamos, muy importantes, del cual ustedes hablaron allí. Humberto Fernández Morán y Marcel Roche, ¿no? En concreto quisiera saber cuál era el carácter o qué tipo de relación había entre ellos dos, o sea, a nivel personal, a nivel profesional, qué vínculo tenían uno con el otro. Hay testimonios sobre eso por escrito acerca del carácter de esta relación que tenían estos prominentes científicos venezolanos. Esa era mi pregunta y gracias de antemano. Gracias, Juan Carlos. Creo que quien nos podría decir es Yajaira, que estuvo más cerca. Bueno, sí, yo viví, como dice Jaime, vivimos en el IBI toda la transición. Pero recuerdo cuando se creó el premio de la Fundación Polar. La señora Mendoza invitó a Roche a cenar a su casa y, oh sorpresa, la otra persona invitada era Humberto Fernández Morán. Y entonces él dice, Roche siempre fue sincero al decir que ellos estaban en confrontación, porque primero, políticamente no estaban de acuerdo, eran rivales en el sentido de que uno organizaron la ciencia y además tenían temperamentos distintos. Mientras Fernández Morán era exótico, exuberante, controversial, ese cuento que dice Jaime de los guardaespaldas y otras cosas más. Roche era, si bien Villegas decía que tenía baranda porque era tímido, sin embargo era distinto. Sin embargo, me dice, nosotros esa noche hicimos las paces, enterramos el hacha. Y creo que fue muy beneficioso para ambos. Es decir, reconocieron que cada uno había hecho lo que había podido hacer y que lo que se trataba era, de ahora en adelante, apoyar a la ciudad. Yo creo que esto, a lo mejor la señora Mendoza es la que tiene más cosas que decir sobre esta noche. Pero quiero referirme a algo que dejó Robinson y que Jaime también tocó, que es el problema de la tecnología. La investigación sobre los ingenieros, sobre los tecnólogos, es algo que estamos trabajando. Se está trabajando. Por ejemplo, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat viene trabajando sobre eso, por supuesto, desde el ámbito de ellos. Pero, por ejemplo, José Manuel Martínez, que fue ingeniero eléctrico, acaba de sacar un libro sobre el laboratorio de telecomunicaciones de la CANTEL y esta experiencia. Y así están saliendo cosas poquitas aquí y allá que nos permitirán posiblemente en el futuro poder construir por lo menos una visión general de la tecnología en el país. Y como tú dices, Robinson, es cierto. No es solamente la aurimulsión, cosas como la aurimulsión son muy importantes, o las patentes del profesor Centeno Vallenilla y otras más que no conocemos por allí. Pero también fue muy importante el papel
de los ingenieros venezolanos y su adaptación de todas las tecnologías que había. Porque no es lo, o sea, e inclusive las empresas petroleras, es una historia que Silento Sarli ha narrado perfectamente en un texto que creo que ya tiene, ya está publicado, pero posiblemente, y sigue todos los años aumentando el asunto, sobre las petroleras hicieron investigación. ¿Por qué? Porque taladrar en el lago de Maracaibo era muy distinto de taladrar en otra parte. Y entonces tuvieron que hacer investigaciones, por supuesto, que daban al interior de la empresa. Es decir, sí ha habido, en ese sentido, es interesante y es un mundo rico que pasa por otros caminos distintos al científico. Los tecnólogos, los ingenieros no escriben papeles, escriben informes a duras penas. Uno tiene que revisar las memorias y cuentas, los recibos, los papeles de las empresas, es otra tarea muy distinta. Pero yo creo que, gracias Robinson por sacarlo, porque yo creo que esa es la próxima tarea que tendríamos que acometer los poquitos historiadores de la ciencia que quedamos en el país. Yo quisiera hacer algo sobre lo que acaban de comentar de Roche y Fernández Morán, que en mi libro me refiero. Y Roche en sus memorias le dedica 2 o 3 páginas a una cena que hay en su casa con Fernández Morán, donde ellos vienen de hacer las paces, porque el cuento es que la Fundación Polar sabía de la discrepancia entre Fernández Morán y Roche, básicamente porque Fernández Morán trataba de entrarle al gobierno de turno vía algún militar amigo de él, mientras que los Roche o Carbonell o Villegas tenían sus contactos, digamos, institucionales con el gobierno. Y siempre se molestaban por la presencia de Fernández Morán en esos años, que siempre andaba con unos planes fantasmagóricos de crear un instituto de investigaciones en Guayana con el apoyo de 16 premios Nobel, etcétera, cosas que no eran verdad y tal. Total que la Fundación Polar, cuando empiezan los premios Polar, decide que es un punto que hay un problema de Edipo ahí y que es un punto que hay que de alguna manera subsanar. Y para la entrega de los primeros premios Polar se trajeron secretamente a Fernández Morán y lo habían puesto en el podium al lado de Roche. Y cuando Roche lo vio, se quejó y dijo que él no entraba, ni Villegas ni Roche quisieron entrar, que era ministro de Ciencia Villegas, y tuvieron que bajar a Fernández Morán, que aparece en la fotografía detrás de Reinaldo Di Polo. Está sentado Fernández Morán, lo bajaron del auditorio y lo pusieron allá atrás. Después me lo contó Reinaldo Di Polo. Entonces había una gran tensión, pero a partir de ahí se dio la cena de la señora Mendoza y después una cena en casa de Roche, y ellos limaron diferencias, aunque Fernández Morán siguió con sus patrones de conducta, de tratar de socavar a Liebig, etcétera, etcétera, pero ya él no le quitaron las armas por ahí porque fue invitado a que fuera a Liebig y visitó a Liebig, que ese día que visitó mi laboratorio, que visitó el laboratorio de Mateo y el mío, etcétera. Lo desarmaron a él porque él tenía la excusa siempre de que el Liebig no lo querían, no querían saber nada de él, y todo eso quedó desarmado. Así que ellos al final de cuentas sí más o menos tuvieron un cierto entendimiento, ¿no? Como es lógico. Muy Perfecto, bien. gracias por la respuesta, doctora Freites y Jaime Requena. Gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más tiene? Ignacio Ábalos, buenos días, Ignacio, qué gusto verte por aquí. Ignacio Ábalos está presente. Sí, está conectado. Betty, Ignacio, Humberto. Pues yo quiero también retomar algo que habíamos dejado en aquella ocasión cuando celebramos el centenario de Roche, y es que sigo pensando que hace falta, a los pocos que estamos en este mundo de historia y sociología de la ciencia, dedicarnos un poquito a escribir sobre este personaje. Pues quizás hay muchas anécdotas,
¿Aló? Se escucha muy bien. Ajá, anécdotas ahí. Todavía mucho que decir sobre Marcel Roche. De hecho, lo hicimos o lo tratamos de hacer en aquel momento, Humberto, Yajaira y yo, cuando fuimos invitados a hablar, y también otros investigadores que dieron también su perspectiva. Pues quizás puedan animarse los más experimentados a convocar un libro y coordinar alguna especie de trabajo que recoja todos estos trabajos que hemos estado haciendo por separado. Yo creo que sería una buena iniciativa. Bueno, aprovechando la presencia de Ignacio virtual, que no ha tomado el micrófono, quiero comprometerlo y quiero invitar a todos los que están acá con nosotros para que sepan que el próximo viernes 19 de marzo, dentro de 2 viernes, vamos a estar celebrando el 71-1 aniversario de la ASOVAC. 71 formal, -1 porque por la pandemia eso no cuenta. Eso es un pequeño paréntesis en nuestras vidas. Entonces, y en esta ocasión, Ignacio va a ser el orador de orden. Y espero que esté tomando nota e ideas de las conversaciones que estamos teniendo para que nos haga una exposición donde no falte nadie de la ciencia y la tecnología venezolana desde que llegó Colón hasta nuestros días. En su momento les enviaremos la invitación a este evento. Gracias, Enrique. Perfecto. Yajaira, ¿algo más? No, gracias a todos los presentes, a los participantes y a ti, Robinson, por darnos esta oportunidad para hablar con calma, por fin, de un personaje, porque lo habíamos hecho en la convención, pero fue muy corto el tiempo. Bueno, que al menos no nos podemos ver las caras como solíamos antes. Esto hay que acostumbrarse que es el nuevo método, no nos queda otra, pero ojalá nos podamos algún día volver a reunir como lo solíamos hacer en las convenciones de ASOVAC, que eran tan buenas. Y lo siguen siendo, profesor. Lo siguen siendo buenas, bueno, pero en otro formato. En otro formato. Sí, la cosa es que uno le cuesta, a mí todavía me cuesta esta cosa. Lo doy, pero me echo unas perdidas de esa de novela. Bueno, gracias. Tengo que ir. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Vamos a despedir este evento entonces y les reitero nuestra invitación. Esto va a quedar grabado en el canal de ASOVAC y les reitero nuestra invitación para dentro de 2 semanas. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos. Gracias.